Saludos, amigas, amigos. ¿Qué tal? Este es su espacio a partir de ahora por Acento TV. Como todos los martes, tenemos esta sección sobre el tema de relaciones internacionales, relaciones exteriores, lo que es el servicio de la diplomacia. Y tenemos el habitual de cada martes, el profesor Luis González, politólogo e internacionalista, que hoy nos va a hablar de la evolución de las relaciones internacionales o el servicio exterior en la República Dominicana. Bienvenido, profesor. Gracias, Gustavo, por la oportunidad. Le comento que muchas personas me hablaron de ese primer programa, de manera que... qué bueno, saludamos a esos amigos y amigas, sí. A nivel global, porque lo compartimos en Turquía, la ventaja del mundo de hoy. Claro, de que tú claro. puedes, no tienes que estar en República Dominicana, y me han hecho muy buenos comentarios. Excelente. ¿Qué podemos decir de la evolución del servicio exterior de República Dominicana? Bien, como planteamos la semana en el programa anterior, un poco de la historia y la evolución de la diplomacia y las relaciones internacionales desde el punto de vista general, ahora vamos a lo particular. En la República Dominicana, cuando surge, cuando se proclama su independencia el 27 de febrero de 1844, pues ya en ese momento existía, como ya dijimos, de la Plaza de Westfalia en 1641, ya existía la norma de establecer un embajador permanente, la figura de las relaciones exteriores ya era una figura conocida, ya veníamos, de manera que la República Dominicana pudo haber comenzado. Sin embargo, hay que destacar que en la etapa previa, en lo que es la proclamación, Juan Pablo Duarte jugó un papel importante, él viajaba por la región y hasta cierto punto jugó un papel, naturalmente no existía la República Dominicana y se puede decir que fue un embajador propiamente dicho, pero de ya la causa dominicana. Pero ya hacía de la causa de lo que se aspiraba, sí. Pero entonces se puede mencionar como una especie de génesis, como un iniciador de eso. Entonces ya cuando se proclama y se inicia la Primera República, recuerden ustedes con la Junta Central Gubernativa y con todo lo que luego se proclama a Pedro Santana como primer presidente constitucional. Y por eso, y ahí mencioné constitucional no porque se me pasó, sino porque creo que es importante. La primera constitución de la República Dominicana, la llamada Constitución de San Cristóbal, en esa constitución se definió la estructura de lo que iba a ser la República Dominicana desde el punto de vista de la administración pública, del gobierno, y se inició con 5 secretarías, Gustavo, y en esas 5 no estaba la de Relaciones Exteriores. O sea, ¿cuáles eran esas? Era la Marina y Guerra, la menciono ahí porque todavía existe, la de Defensa, esas son de las que hay. Eso venía siendo como las Fuerzas Armadas en ese momento. Exactamente, por eso mencioné esa, porque es de la que todavía tenemos. Sí. Otra que está incluso con el mismo nombre es Interior y Policía. Exactamente esa comenzó, luego la otra de Instrucción Pública, la de Hacienda o Finanzas, que también la tenemos. Entonces, en esa misma Constitución, Gustavo, se establecía que el tema de las relaciones exteriores lo iba a definir el presidente, lo iba a tocar de manera directa o a manejar el presidente de la República, y que éste designaría cuál de esos 5 secretarías iba a asumir el tema de las relaciones exteriores. No se creó la secretaría o ministerio, pero sí se tomó en cuenta en esa primera constitución, sí, claro, el valor de las relaciones exteriores. Y se mencionó en la Constitución que el tema internacional, las relaciones exteriores, lo va a manejar el presidente y va a designar la secretaría que entienda. Que tuviera a cargo. Importante eso que usted señala, o sea que desde siempre el jefe de las relaciones exteriores es el presidente de la República. Es el presidente de la República. Entonces, en esa Primera República, ustedes recuerdan, porque la historia en general tiene que ver con la historia de las relaciones internacionales, de la guerra y de la paz. Entonces hubo aquí la situación interna, los gobiernos de Báez y Pedro Santana. Entonces ahí el tema internacional estuvo relegado, no fue tan importante. No podemos decir que hubo una embajada permanente en un lugar en esa primera etapa. Luego se produce entonces la anexión de a España. Nosotros en otros lugares, pero sí habían embajadores de otros gobiernos aquí. Había hasta cierto punto representaciones francesas, por ejemplo, incluso había un grupo llamado afrancesados que fueron los que asumieron. Entonces sí. Francia estaba jugando un papel importante, o sea, de esos países sí tenían, pero no había una formalidad.
como eso, decir que este es el embajador que presentó cartas credenciales, esa formalidad no se dio. Ahora, luego se produce la anexión a España, que todo el mundo lo recuerda, en el 61, el 18 de marzo, ahí sí ya comienza, porque en esa transición, hasta que se produce el grito de Capotillo en el 63 y se inicia luego la Segunda República, pero en esa transición, gente como, que muchos lo recuerdan como el padre de la restauración, que es Gregorio Luperón, era un antillanista y un conocedor de los temas internacionales y jugó un papel en esa etapa, en esa transición de la anexión y la lucha hacia la Segunda República. O sea, pero todavía no había una secretaría ni nada, sino que estoy mencionando de qué manera personajes ya estaban viendo cierto ejercicio. Exactamente. Qué importante que usted mencione a nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, que él, defendiendo la causa de este pueblo, que se iba a llamar pueblo dominicano, exactamente, ¿verdad? En sus relaciones internacionales y sus viajes, hizo labor política y diplomática a favor de la separación, de la independencia. De manera paralela, no oficial. Igual que Luperón, que al ser un antillanista seguro buscó la solidaridad, que se entendiera la causa dominicana. Como un padre de la patria no formalizado, pero de la Segunda República y de la Restauración. Sí. Entonces, es bueno destacar, y esto lo voy a señalar, es precisamente cuando se produce el grito de Capotillo en el 63, entre el 63 y el 65 hubo lucha como se producen, porque al final la anexión termina en el 65 cuando logran irse, pero en esa etapa se estableció el gobierno de Santiago, Gaspar Polanco y ese grupo, y en ese gobierno de Santiago, en la estructura del Estado, ahí sí se estableció la figura de un comité de relaciones. Esa es la primera vez. Ya se le dio esa formalidad. Ni siquiera era una constitución como tal, pero ya en ese consejo de ese gobierno de Santiago que se proclama en el 63, entonces ahí comenzamos a ver la formalidad por la importancia que ellos le estaban dando como dijimos en el pasado programa, la importancia de tener ese reconocimiento internacional. O sea, para la causa dominicana era fundamental. Entonces se le da la primera vez una comisión de relaciones exteriores en esa transición. Luego entonces en la Segunda República, Gustavo, que diríamos que a partir del 65 ya, que comienzan los gobiernos donde jugó un papel importante Gregorio Luperón y otros, es cuando en el 1874 formalmente se crea la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Esos eran los gobiernos azules en ese momento. Estaban los rojos y los azules. Se intercambiaban. Entonces en esa etapa donde Luperón jugó un papel importante y luego un discípulo aventajado de Luperón, pero que la historia sabe que Ulises Cerón también. Entonces, en esa Segunda República es que se crea la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1874 en la República Dominicana. Entonces, a partir de ahí, entonces ya... ¿Quién fue el primer secretario? El primer canciller o secretario, no recuerdo bien el nombre de él ahora mismo, pero fue uno de los gobiernos azules ese dato lo tenemos que completar. Entonces, a partir de ahí, la República Dominicana ha tenido la figura del ministro o secretario de Relaciones Exteriores. ¿Y usted tiene presente cuáles fueron nuestras primeras embajadas? El país primero en que enviamos embajador y formalizamos embajada. Ya formalmente a partir de Estados Unidos, siempre tuvimos buenas relaciones con Estados Unidos o relaciones con ella, en algunos momentos no fueron tan buenas, porque ustedes saben muy bien lo que se produce más adelante. Hay que estar claro, con las potencias, un país pequeño siempre es desigual la cosa. Sí, pero siempre hemos tenido ese contacto con los Estados Unidos, un representante de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, no necesariamente un Hay que decir entonces que esas tres potencias, España, esas tres potencias eran importantes porque nos habíamos liberado en una segunda ocasión de España. Exactamente. Y como había ese pugilato por la presencia todavía de España en América y ya el crecimiento de la expansión norteamericana, los intereses que quedaban de Francia y de Inglaterra, entonces eran aliados importantes en ese momento que nos reconocieran. Ahí están entonces los primeros, como señalamos, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos. Diríamos que ahí está la génesis. Bien, vamos a una primera pausa, profesor.
todos los martes, nos toca con el profesor Luis González esta especie de cátedra sobre relaciones internacionales y diplomacia. Hoy estamos hablando de la evolución de las relaciones internacionales o servicio exterior de la República Dominicana. Entonces esos fueron los primeros países. Exacto, los primeros a partir ya de la creación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 1874. Y ellos también establecieron embajadas acá. Exactamente, presencia aquí en la República Dominicana, aunque el tema de Estados Unidos siempre hubo, como señalamos, una relación, un contacto, una presencia. Voy a hacer una digregación breve, sí. Usted me entenderá. Históricamente, aquí y en otros países de América Latina, se ha usado el servicio exterior cuando hay pugilato, recelo entre un líder y otro, aunque sean de una misma parcela política, para quitarse esa sombra. Sí, y lo que hacen es que aparentemente es un aliado y un amigo, pero que hay recelo, lo nombran y lo sacan del país. Exacto. Incluso a militares que entienden que pueden tener cierta influencia, lo nombran en una alegación diplomática. Eso se hizo en ese momento también. En esa primera etapa, no recuerdo no es notable de liderazgo, pero más adelante sí, usted recuerda el caso, bueno, Trujillo lo hizo con mucha frecuencia, Balaguer lo hizo con mucha frecuencia. Balaguer mandó hasta al vicepresidente de embajador. Exacto, porque hasta cierto punto se sigue haciendo también porque es bueno señalar en esta evolución que primero teníamos una etapa de informalidad, como le digo, en el 74 que se inicia formalmente, pero no había una ley que lo regulara con las características que debe tener, de manera que se enviaba al que decidía el presidente, que es el jefe de la política exterior, pero no había una formalidad como la hay ahora y como se intentó, porque hay que señalar, Gustavo, que la época de oro de la política exterior, del manejo de la diplomacia de la República Dominicana, todavía, al menos que Luis Abinader Corona y Roberto Álvarez lo superen ahora en esta etapa, que creo que tienen todas las posibilidades porque tienen la voluntad y la disposición, pero la época de oro fue la era de Trujillo, usted lo sabe muy bien. O sea, había primero una definición clara del interés nacional, que quizá era el interés personal de Trujillo. Pero él se esmeraba escogiendo a personas con las condiciones. Exacto, primero estaban a su servicio, eso está claro. Exacto, estaban a su servicio, pero al final el Estado era como Luis XIV, el État c'est moi. Exactamente. El Estado soy yo, en este caso Trujillo. No se sabía dónde terminaba Trujillo y comenzaba el Estado. Por eso, porque es bueno que la gente lo entienda, porque no quiero que se malinterprete. Está hablando que era una dictadura y todo, pero desde el punto de vista del manejo técnico, de enviar a un buen... Él buscaba personas con la formación. Con la formación y que representaran el interés nacional, que era su interés. Pero hay que dejar eso claro. Envió Balaguer, fue embajador por muchísimo tiempo, y muchísimos intelectuales importantes fueron nuestros representantes, lo cual es bueno porque hasta cierto punto no. Esa es la primera cara que tú das. O sea, el embajador de la República Dominicana en cualquier estado en el mundo de hoy es la primera cara que el otro ve del país. Incluso el presidente o el monarca o al que tú le entregas las cartas credenciales está viendo en ti a ese país que se está representando. Y algunos a través de los años nos han avergonzado con cosas que han hecho. Por eso mismo. Ha habido gente muy buena, brillante, pero hay otros que nos han avergonzado. Entonces, siguiendo en ese orden, en esa segunda república diríamos que ahí está ya un punto de partida, ya se comienza a formalizar, eso incluso establece en la Constitución una reforma que se hizo a la Constitución, luego se tratan algunas normas vinculadas a lo consular, que no es diplomático, pero es parte del servicio exterior, para que la gente entienda, y hasta cierto punto juega un papel determinante en el exterior, como consular. Vamos a dar una breve explicación de por qué un cónsul no es un diplomático, profesor. No, los cónsules juegan un papel son parte del servicio exterior porque es un servicio de un Estado, pero su papel es más comercial, su papel es más de representar los intereses, hasta cierto punto ser hasta las oficialías civiles. Por eso uno de los servicios que dan. Exacto, son servicios. Uno de los requisitos fundamentales para abrir un consulado, y lo primero que el consulado no tiene que estar necesariamente en la capital, puede estar en una ciudad, es que haya ciudadanos del país que se envía. Por ejemplo, si
en una ciudad ya hay muchos dominicanos, qué sé yo, Valparaíso de Chile, para poner un país y una ciudad, y vemos que hay muchos dominicanos que necesitan apoyo. Se requiere un consulado ahí. Porque el papel es ese, es doble. Es el papel comercial, que no es el que juega la embajada, que también tiene que jugar un papel comercial, y sobre todo el apoyo a esa comunidad. Digamos, por ejemplo, en Reino Unido, Liverpool, no es necesario que haya un consulado dominicano, porque exactamente. ahí irá alguno que sea fanático de los Beatles a visitar, pero no más. Exactamente. Ahora en Londres sí. En Londres, que es la capital, o vamos a poner otra ciudad. Y hay estudiantes dominicanos. Entonces, esa es la idea. No son diplomáticos porque no entran dentro de la formalidad del diplomático. Ni tienen que ver con asuntos políticos y esas exactamente. Ahora, el tema comercial, el tema de los visados se manejan, entonces ahí la gente se preguntará, pero un visado no es importante, no significa que le está otorgando una entrada. Sí es importante y por eso la importancia de los consulados, independientemente de que no sean embajadas, el manejo de recibir la persona que tiene interés de ir a tu país, y tú le das la carta o la visa, por ejemplo, cuando lo necesitan. Si uno está, si estamos en Japón, por ejemplo, si hay claro. un empresario japonés que ha visto información y dice, yo creo que puedo hacer buenos negocios invirtiendo en la República Dominicana, ¿a quién le corresponde la labor de facilitar el contacto, de darle información al embajador o al cónsul? Dependiendo de la vía que se utilice, puede ser que ese empresario llegue a través del mismo presidente de la República. En el caso de Japón hay el emperador, pero el primer ministro es la figura. Si el primer ministro entiende que 10 empresarios de Japón son importantes para la República Dominicana, puede ser que lo haga, y casi siempre lo hace a través de la embajada, porque es él le da la... Ahora, si es una iniciativa del mismo empresario, entonces se acerca al consulado, porque al final el consulado, si necesita visa, es el que le va a otorgar la visa. El consulado le va a dar más información de ese tipo. Le facilita las cosas. Le facilita las cosas. Ahora sí, reitero, si es una política del Estado, por ejemplo, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, cuando visita China, usted recuerda que le acompañaron muchos empresarios porque están explorando la posibilidad de negocio. Entonces ahí quien lleva ese conjunto de empresarios dominicanos es el mismo jefe de Estado, el mismo presidente de la República. Ya a partir de ahí ellos se ponen en contacto con otros empresarios chinos, se ponen en contacto pero ya llegaron de la mano del jefe de Estado de este país, que es la República Dominicana. O sea, el servicio exterior en el mundo de hoy es fundamental para que un país pueda llevar a cabo relaciones comerciales, diplomáticas. Por eso es que cuando a un país lo sancionan aislándolo, le provocan un gran daño. Sí, definitivamente, lo encierran. Hoy más que nunca el mundo necesita esa proyección del interés nacional, que es la política exterior, pero también necesita conocer y recibir de otros países para intercambiar experiencias, intercambiar productos, intercambiar servicios, y todo eso se da a través del servicio exterior, que está compuesto de la parte diplomática, embajadores, de la parte consular, que son los cónsules, vicecónsules, cónsules generales. Hay una clasificación, y hay oficinas de desarrollo. Según la ley 630-16 se establece también como parte de nuestro servicio exterior oficinas de desarrollo comercial, porque en ese momento existía nuestra oficina de desarrollo comercial de la República Dominicana en Beijing, usted recuerda, antes de la firma de las relaciones diplomáticas. Y también es parte del servicio exterior las legaciones y representaciones en organismos multilaterales. Por ejemplo, un periodista que usted conoce, que es Virgilio Alcántara, ha hecho una carrera diplomática. Sí. ¿Dónde está Virgilio Alcántara ahora? Está en la Organización Mundial de Comercio. Es el embajador ante la OMC. Él estuvo en Corea, él estuvo en muchos lugares. Viene de ser embajador de relaciones bilaterales, ahora está en el área multilateral como embajador representante de la República Dominicana ante la Organización Mundial de Comercio. Y él también es parte del servicio exterior. Vamos a otra pausa y volvemos.
Profesor Luis González, llegamos al tercer segmento. Antes de que usted desarrolle otra idea, hay un cargo que existe, que es el de ministro consejero. Es un cargo importante. Sí, claro. ¿Cuál es la labor de un ministro consejero? Bueno, es importante, yo creo que incluso vamos a continuar en el próximo programa con la evolución histórica, porque yo creo que no va a dar tiempo, hay que explicar esta parte. Claro. Dentro de la parte diplomática, de manera general, casi en el mundo, está la figura del embajador, que es el jefe de misión. Sí. Luego está en segundo lugar el ministro consejero. Hay países que no tienen ministro consejero, sino que todos son consejeros. Luego está el consejero, luego está el tercer secretario, el segundo secretario y primer secretario. Ese es el orden. Usted comienza, en el orden, usted comienza la carrera como tercer secretario realmente, y ahí pasa segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero y luego embajador. Eso es, si usted va a ser de carrera real. O sea, no quiere decir que el que haya logrado incorporarse a la carrera, por ejemplo, Virgilio Alcántara, que lo mencionaba, y muchísimos otros más, como tienen tanto tiempo en el servicio exterior, ya se le ha otorgado porque se lo han ganado. Pero comenzaron la carrera con la máxima figura, o sea, como embajador. El joven que quiera hacer carrera, invito a los jóvenes que estudian esta carrera, comienza como tercer secretario y van, y usted ve muchos embajadores de países importantísimos que están aquí, por ejemplo el de China, Shang Run, comenzaron su carrera en la escala más baja, pero eso les permite que cuando lleguen a embajador 30 años después, ya conozcan. Y hay algunos que permanecen mucho tiempo en funciones de esas, porque se conocen todo el manejo, y aunque cambien el embajador, y eso uno lo ve, por ejemplo, con gobiernos de otros países aquí. En Estados Unidos, por ejemplo, el que está siendo hoy de embajador, que no recuerdo el nombre del señor ahora mismo, ha estado, que se han cambiado gobierno y embajador y él sigue ahí. Sí, exacto. Es que eso es lo que permite, y por eso es que es tan importante la ley 630-16, y luego de eso también tendremos que hablar con más tranquilidad, es porque permite que la República Dominicana ya tenga dentro de 10 o 20 años, porque todo es un proceso, ya pueda decir que tenga embajadores de carrera que comenzaron hoy en el año 2021, en el 2020 como tercer secretario. La ley establece también, Gustavo, que usted se va al servicio exterior por 2 años o 3 o 4 como mucho, luego tiene que venir 2 años al país. Aquí hay embajadores que tienen 20 años fuera. Eso no es conveniente, porque tiene que venir y conectarse con su país al que usted va a representar. Entonces lo traen a la Cancillería, aquí dura 2 años en una dirección y conoce de nuevo el país. A algunos se les fue la mano y nunca iban a ningún sitio, quedaban aquí. Aquí se ha visto de todo. Designado, pero precisamente eso es parte de lo que estamos hablando, y este programa lo que va a permitir es, porque ahora estamos en la parte más histórica y más académica, pero después vamos a hablar de cada uno de los elementos importantes, entre esos que le voy a reiterar la respuesta a su pregunta. Está compuesta por el jefe de misión, que es el embajador, el ministro consejero, que es la segunda figura muy importante, pero si el embajador sale, el que queda como jefe de misión, es el que lo representa. Luego están los consejeros, puede haber 1 o 2 consejeros. Luego están los secretarios, desde el primer, segundo y tercer secretario. Eso es si la embajada es importante y necesita ese equipo completo. Si una embajada es importante, todas son importantes, pero si es más pequeña, quizás tiene el embajador, un consejero, un ministro consejero y un consejero, y ellos 3 hacen el trabajo por esa embajada. Pero desde el punto de vista formal, esa es la estructura. En el área consular es diferente, está la figura del cónsul general, un cónsul, vicecónsul, etcétera. Está el consulado honorario, que es otra cosa. El honorario, como su nombre lo indica, no cobran, ni sencillamente un estado decide. Yo puedo ser cónsul honorario de cualquier estado del mundo si me designa. Yo siendo dominicano puedo ser cónsul honorario, que es yo, de Indonesia, en la República Dominicana. ¿Tiene el gobierno de Indonesia que designarlo a usted? Tiene que proponerme. ¿Y el gobierno de aquí acepta? El dominicano tiene que decir un no a oposición, o sea, no se opone a que Luis González sea. República Dominicana, por lo que uno ha visto, como nuestro país no ha sido un país de conflicto, no es una gran potencia, pero tampoco como país pequeño ha sido de mucho conflicto ni ese tipo de cosas. Es raro que nosotros en la historia hayamos roto relaciones diplomáticas con algún país. No recuerdo, quizás en la era de Trujillo habría que revisar si alguno de esos opositores. Bueno, sí,
Con Venezuela ayudó a romper Trujillo. Se rompieron relaciones, pero no necesariamente nosotros tomamos la iniciativa. Recuerde usted que después de la reunión de la OEA en el 60... Porque ahí se decidió aislar al gobierno de Trujillo. Exactamente, entonces no fue que nuestro gobierno tomó la iniciativa, sino que todos esos países llamaron a sus embajadores para aislar al dictador. Para aislar ya en la época, en la postrimería de la era de Trujillo. Bueno, hemos terminado por hoy. Yo creo que hemos aprendido otros aspectos de las relaciones exteriores. Será entonces hasta el próximo martes. Sí, que vamos a ver ahí mismo del punto de vista histórico y insertando los temas del momento. Muy bien, muchas gracias, profesor Luis González. Igual a ustedes, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.